Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Te pedimos por este mensaje especial, Padre, porque estamos celebrando aquí en la tierra una semana que se llama la Semana Santa, pero sabemos que tú eres santo todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, de que hoy podamos reflexionar acerca de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y que me ayude a ser cada vez mejor hijo o hija tuya, Señor, porque si mi mirada está puesta en ti, Señor, todo saldrá bien. Porque sea que vivamos, somos del Señor, y que muramos, igualmente somos del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado De tal manera. Obviamente ustedes saben de que ese título es sacado de Juan 3:16, pero ese de tal manera es una forma de no poder todavía, no hay explicación de ese amor que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Puedes ser libre de pecado todo el tiempo y entregarte todo al Señor, y aún así no podemos pagar ese gran sacrificio que hizo el Señor. Tuvo que venir uno en rescate de la humanidad, y por eso de que le pusimos de tal manera. Y hoy, ¿qué vamos a ver, hermanos? Vamos a enfocarnos en el libro de Mateo, pero vamos a tocar todos los evangelios, rasgos importantes que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque por allí yo he escuchado, hermanos queridos, que, oye, no leas el pasaje tal, basta leerlo en Juan, porque en Mateo y Marcos lo repiten, y resulta ser que no es así. Mateo nos da una perspectiva, Marcos nos da otra perspectiva, Lucas y Juan, y cuando lees todas las perspectivas dices, tengo el panorama completo. Así que es importante que tengamos en cuenta eso. Vamos a basarnos en Mateo, pero vamos a dar puntos de todos los evangelios. Y vamos a ver solamente 3 puntos. 1, lo que fue el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, la crucifixión y muerte o la resurrección. No vamos a hablar de las palabras de que dijo el Señor en la cruz. Vamos a hablar en esta vuelta estos puntos y una aplicación personal. Y entremos en materia, mis amados hermanos, porque no se asusten. Vamos a leer bastante, pero va a ser lectura muy corrida. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 47 al 56, y por favor, hermanos, enfocados en la palabra del Señor, y todos los textos que vamos a dar lo buscan para que se compare escritura por escritura. Dice así el versículo 47, mientras todavía hablaba. ¿Qué hablaba? Nuestro Señor Jesucristo estaba orando en el Getsemaní. ¿Y qué pasaba en ese momento? Váyanse un momentito, hermanos, al versículo 39, y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en ese lapso de tiempo que él estaba muy entristecido porque su hora había llegado, él le dice a los discípulos, oren conmigo porque estoy muy triste. Y él se apartaba a orar, y cada vez que llegaba, los discípulos, ¿cómo estaban? Dormidos. Y por eso que en el versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y por eso que empieza, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Hermanos, cuando tú lees esta primera parte en los otros evangelios, además de espadas y palos, llevaban armas, antorchas, llevaban linternas. Y no solamente estaba el grupito de los sacerdotes que ustedes ven aquí, los ancianos. Habían escribas, fariseos, alguaciles, soldados. Y la palabra de Dios dice que había una turba enorme para ir a capturar
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y van a ver que más adelante el Señor Jesús dice, ¿por qué ustedes vienen a mí como si yo fuera un ladrón? Si yo no me pasaba con ustedes aquí. Pero es para que vean cómo llega la maldad del hombre a tal punto de que pierde el control. Toda esa multitud iba contra mi maestro. Sigamos leyendo y dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí quiero detallar varias cositas muy profundas. Una, vieron que en el 48 dice, al que yo besare, ese es, prenderle. ¿Cómo que yo besare y ese es? Se supone de que ellos no sabían que ese era Jesús. Hermanos, mi Padre Celestial era un hombre común y corriente como los discípulos. Además que fue carpintero, y llámese carpintero que estudia, trabaja la madera, pero también la herrería. ¿Cuál era lo común denominador de todos los discípulos? Pescadores. ¿Cómo son los pescadores? Personas muy corpulentas, quemadas del sol, posiblemente algo desgreñados, y eran vulgos, a tal punto que el libro de Hechos dicen, ¿cómo este no es Pedro? Estos vulgares son los que están impactando, y por eso que Judas dice, el que yo voy a besar es, porque mi Padre Celestial fue un hombre común y corriente. La diferencia fue que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él tuvo que sentir las mismas sensaciones tuyas y mías para decir, yo te comprendo. Yo sé que estás siendo tentado, yo sé que tienes problemas, pero al frente está la salida. Yo lo sé porque yo estuve allí. Pero si él hubiera venido en forma de espectro de que yo soy el Hijo de Dios, y cómo dibujan a Jesús, el más delicado de todos los discípulos, y lo ponen más bonito que todos los discípulos. Y él era totalmente un hombre común y corriente. No le estoy diciendo feo a Jesús. Lo que les quiero decir es de que una persona como tú y como yo. Por eso que él nos comprende. Y por eso que el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Nosotros podemos imitar a Cristo. Porque él fue tal cual como yo. Otro punto a destacar aquí. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. El otro evangelio dice, maestro, maestro, y le besó. ¿Se dieron cuenta que está maestro con M mayúscula? ¿Se dieron cuenta? Claro que él sabía que era el Hijo de Dios, pero su corazón no estaba allí. Muchos pueden entrar por ahí diciéndote, Dios te bendiga. Unos pueden estar aquí sentando y dicen, amén, gloria al Señor. Y alzan las manos en las alabanzas de la oración y su corazón no está al Señor. Y aquí vemos a un Judas que lo besa en como sería... yo no estoy haciendo nada, yo nada más venía caminando donde ti y me encontré con esta gente. Y le dice, maestro. Y me encanta que el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y el libro de Lucas me dice, con un beso, ¿vas a entregar al Hijo del Hombre? Así que tú puedes agarrar las dos frases tranquilamente. Y Jesús pudo haber dicho, amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre? ¿Tú te imaginas esa palabra cómo la habrá recibido Judas? Sabemos que no le importó, porque él fue y se ahorcó, no hubo arrepentimiento. Pedro niega, llora amargamente, pero nunca dejó de seguir a Cristo. Ahí está la diferencia, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué queremos decir aquí al respecto? Cuando tú lees los evangelios, excepto Juan, todos se repiten con ciertos detalles, pero me encanta que Juan dice algo muy distinto y no quiero dejar caer en tierra lo que dijo Juan. Así que en estos momentos, hermanos, vamos a trasladarnos al Evangelio de Juan y vámonos a ir al capítulo 18. Capítulo 18 del libro de Juan, versículo del 1 al 9. Y me encanta que Juan es así. ¿Cuántas veces mi hermano Aries y mi hermano Gabriel han repetido que Juan no se enfoca en el milagro? Él se enfoca en Cristo. Y Juan no quiso ni siquiera perder el tiempo de detallar el beso de Judas. Para él no fue
¿Yo para qué voy a escribir de que Judas traicionó a mi Señor? No lo quiso ver de esa forma, pero dio una perspectiva que me alimenta Lucas, Marcos y Mateo. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, verso 1 de Juan 18, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. O sea, ya tenemos un lugar específico donde estaba Jesús con sus discípulos y llega la turba. Y dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que sabemos que Jesús estaba orando en el Getsemaní, pero de allí se fue al torrente de Cedrón a estar en el huerto con sus discípulos, y Judas en ese momento estaba con la turba de fariseos, escribas, sacerdotes, ancianos, palos, armas, espadas, antorchas, linternas, rumbo a atrapar al gran maestro. Y entonces en ese lapso de tiempo, dice el verso 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Ahí está la confirmación de Mateo. Por eso que Judas tenía que decir, al que yo voy a besar es. ¿Se dieron cuenta que era una persona común y corriente? Si él dice, ¿a quién buscáis? Y Jesús era esa persona tierna que vemos en las películas, a ti. ¿Pero cómo contestan ellos? A Jesús Nazareno. Y me encanta esta parte, hermanos. Si tienes tu Biblia, subraya esto. Dice, Jesús le dijo, yo soy. Y hermanos, y en la Biblia cuando vemos la palabra yo soy, ¿a qué se refiere? Autoridad absoluta. Yo soy el que soy. Cuando Moisés dijo, Jehová, le dice a Moisés, saca a mi pueblo, sácalo. Pero ¿cómo me van a oír esa gente? O sea, llego yo y digo, por favor, señor Faraón, ¿me puede dar al pueblo de Israel porque tengo que liberarlos? ¿Cómo digo? ¿Y qué dice el Señor? Dile que yo soy, te envía. Y cuando tú ves la palabra yo soy, es autoridad. Y Jesús le está diciendo a esa turba, yo soy. Y miren la reacción, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Ahí está. No podían identificarlo. No sé, hermano, si era sobrenatural o qué, pero no podían identificarlo. Y dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Y qué pasa, hermanos? Quiero resaltar algo. Y ahí está, creo que apuntado. Inclusive la soledad que tuvo mi Padre Celestial era permitida por él. Porque es fácil decir, porque en Mateo, en Marcos y en Lucas te dicen que los discípulos huyeron. Y fue así, huyeron. Pero huyeron con consentimiento de mi Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Aquí me lo dice. Sigamos leyendo. Y dice así, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Así que el Señor, por eso fue que dijo, deja ir a estos. Y automáticamente, hermanos, cuando terminamos de leer en este versículo, puedes meter que Judas le besó. ¿Siguen? ¿Ven cómo el panorama cambia? Entonces, en pocas palabras que hemos visto, está Jesús en el huerto con sus discípulos, orando. Y les dice, ya mi hora cerca, viene. Llega Judas con la turba. Y cuando él dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Todos se retrocedieron y quedaron en shock. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Ok, yo soy. Deja que se vayan esta gente. Viene Judas y lo besa. Y ¡pap! Se cierra el contexto. Se dieron cuenta que es importante leer todos los evangelios. Y hermanos, tenemos la dicha de que la Biblia la tenemos en letra gigante, en colores, arcoíris. Y ahí mismo te dicen los otros pasajes. Y tú vas y comparas. Y tienes el panorama completo.
Y entonces dice el versículo 51 de Mateo 26, pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Cuando lees los otros evangelios, ¿quién sacó la espada, hermanos? Pedro. ¿Cómo se llamaba el que le quitaron la oreja? Malco. ¿Qué oreja fue? Derecha. Ahí me lo dice. ¿Y qué pasó? ¿El hombre quedó sordo? No, Jesús agarró la oreja y se la pegó y lo sanó. Se dieron cuenta de que es importante leer, pero aquí Mateo no quiso decir que fue Pedro, no para ocultarlo, sino que simplemente lo escribió así. Y hay que tener eso en cuenta, pero hay que leer, hermanos. Sigamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, vuélvete tu espada, a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En el otro evangelio dice, basta ya. Él es el que pone orden, porque hubo una turba. ¿Tú te imaginas eso? La gente sacando espada, el forcejeo, la sangre, la oreja por allá. ¿Y qué dice el Señor? Basta ya, basta. Mete tu espada en la vaina, Pedro, métela. ¿Tú piensas que yo necesito de ti? Si yo soy el Hijo de Dios. Y aquí está. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, 12 legiones de ángeles, una legión de soldados equivalía a 6,000 hombres. 12 legiones, estamos hablando de que el Señor tranquilamente pudo haber... ¿Tú no piensas que yo no puedo llamar ya así 72,000 ángeles que me defiendan? Si a veces un soldado americano desbarata todo, ahí pues, existen los Rambos, hermano, esos existen. ¿Tú te imaginas 72,000 ángeles cuadrados con el Rey de Reyes? Te digo, hermanos, ¿él podía llamarlos, sí o no? Claro que sí. Por eso que le dice a Pedro, mete tu espada. Por ahí hay una pequeña confusión, y vale la pena mencionarlo, de que una legión son 2,000. ¿Por qué dicen eso? Porque cuando hubo el endemoniado de Gadareno, ¿y cómo te llamas? Legión. Y dice la palabra del Señor que fueron como 2,000 cerdos que se precipitaron. Pero cuando ustedes ven la palabra como, es para que tengan una idea. A nosotros mismos los latinos, cuando estamos aquí con este tanque, que ya lo estoy viendo, a veces dicen, hay como 800,000 carros. Y yo creo que son 36,000 carros. Porque no podemos hilvanar los números. Marcos dice, ¿cómo 2,000? No que fueron 2,000 cerdos. Y los otros evangelios no te dicen número. Así que, hermano, un pequeño detalle. Yo sí sé que las legiones de los soldados romanos eran 6,000. E inclusive te dicen 6,000 o 6,300. Así que saca el número. Por lo menos 72,000 ángeles podía llamar el Señor así para ayudar a nuestro Padre Celestial. Y hermanos, dice la palabra del Señor 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que era necesario que así se haga? Hermanos, tenía que pasar. La oración de Jesús en el Getsemaní era su parte humana, donde él decía, Señor, si en estos momentos hay un plan B o un plan C, actívalo, porque yo no quiero que me crucifiquen. Yo no quiero que me crucifiquen. Hermanos, ¿tú sabes que yo he escuchado también esta atrocidad de que cuando Jesús la estaban clavando y le estaban dando de puño y golpe y todo, no es que Jesús no le dolía, él hacía como que le dolía porque tú sabes, ¿no? Para disimular, porque estaba... O sea, ¿dónde tú dices eso? Si la Biblia dice que se despojó y se hizo en forma de siervo, obediente hasta la muerte de cruz. Claro que le dolía todo. Por eso que su papá, él como hijo le oraba a su papá. Yo a veces he tenido situaciones que tengo que enfrentar, que son dolorosas, que son conflictivas, que son problemáticas. Y a veces me desahogo con mi papá, o con Ingrid, o con el Señor. Y yo digo, Señor, yo no quiero que llegue ese día. Tengo miedo. Señor, todo lo veo color de hormiga. Pasa de mí esta copa, Señor. Y a veces por ahí decimos, y Señor, si en este momento quieres raptar tu iglesia, ráptala. Ven ya, porque no quieres pasar por eso.
Y mi Padre Celestial estaba pasando por eso de que no podemos decir que Él no sentía nada. Claro que sentía esa pasión, por amor a ti y por amor a mí. Y dice así la palabra del Señor: y aquella hora dijo Jesús a la gente, versículo 55, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora agarra esa frase y agarra la de Juan. ¿Por qué huyeron? Porque el Señor dice, deja que se vayan. Así que la soledad de mi Padre Celestial estaba ya destinada de esa forma. Y Él hizo eso para proteger a los suyos. Tú como papá y como mamá, ¿tú no has pasado ciertos problemas y tus hijos no saben por dónde va tabla? Dime, tú como papá y mamá no te pones allá para recibir los dardos y tus hijos están muertos de la risa y dicen, oye papá, a mí no me pasa nada. Yo quiero ser niño para siempre. Y tú le dices, sí, papá, sí, mi amor, así es, disfruta tu niñez. Y estamos los papás así, ¿ves? Recibiendo de todo. ¿Tú piensas que Jesús no estaba cuidando a sus discípulos? En el libro de Juan, esa oración en Getsemaní es más larga y más detallada. Y le dice a los discípulos, Señor, te ruego que ellos sepan que tú y yo somos uno y que ellos van a tenerme a mí y a ti y que los vas a cuidar y proteger porque yo los amo. Ese es el deseo de mi Padre Celestial. Por eso que era permitido este arresto. No importa la forma, era necesario por amor a ti y por amor a mí. Vámonos a la parte ahora de la crucifixión y muerte. Y entonces vamos un poquito adelante en el libro de Mateo y ahora vamos a leer los versículos 32 al 56. Y dice así, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. El libro de Marcos me dice que Simón estaba con sus hijos, Alejandro y Rufo. Tienen nombre. El libro de Marcos lo escribió Juan Marcos. ¿El sobrino de quién? De Bernabé, que huyó en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero después, en el segundo viaje misionero, llega Bernabé y le dice, Pablo, Marcos está preparado, quiere viajar. ¿Y qué dijo Pablo? No va a viajar. Él me dejó. Y dice Bernabé, pero él maduró. Los dos tenían razón. Y gloria al Señor por ese pequeño desacuerdo, porque Bernabé se va con Marcos a predicar el evangelio y Pablo se va con Silas. Así que peinaron más el área. ¿Y qué pasó, hermanos queridos? Rufo, como Alejandro, como la esposa y como Simón, hicieron algo obligado al inicio, pero aún así llegó la gracia del Señor. Y por eso que está ahí apuntado, hermanos, muchos llegan a Cristo en inicios obligados. Puede ser que estés sentado aquí y tú dices, mamá, papá, y si ya estás más grandecito, me toca ir a la iglesia. Y estás ahí obligado y dices, ay, este pastor sí predica largo. Y el que edita, se pasó, ya no fueron 56 minutos, fueron 1:10. Uy, esta predica tan larga, justo hoy con el tranque acá afuera. Y entonces empezamos así y nos sentamos a veces obligados, pero aún en la obligación el Señor se puede mostrar. Estaba Simón tranquilamente caminando con sus hijos, venía del huerto, estaban desbaratando a Jesús y llega este soldado, lleva la cruz, obligado. Pero gracias a eso aceptó al Señor. Vamos a buscar solamente un pequeño versículo para demostrar lo que estamos diciendo. Romanos 16, 13 dice así lo siguiente: saludad a Rufo, ¿qué dice ahí? Escogido en el Señor, y a su madre y a mía. Ahí está. Alejandro, Rufo, Simón y la esposa, todos llegaron a los pies de Cristo a pesar que el inicio fue obligado. Cerramos paréntesis y vámonos a seguir leyendo. Versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar
de la calavera. Le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En los otros evangelios hay un detalle más impresionante. La ropa de mi Padre Celestial, porque habían 4 guardias, 4. Y la ropa de mi Padre Celestial la partieron en 4, cada uno con su recompensa. Pero había una túnica de una sola tela, de un solo corte. Y entonces esa tela era muy especial. Y decían, vamos a echar suerte para ver quién se lleva. Así es la historia del contexto completo. Entonces, por eso que echaron esa suerte. ¿Y dónde dice esto, hermano? Salmos 22, 18. Salmos 22, 18. Dice rápidamente, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ellos pensaban que estaban echando suerte y ya esa suerte estaba destinada desde hace rato. Muchas veces, hermanos, el enemigo hace cosas hasta a favor de nosotros los cristianos. Y el enemigo piensa que está haciendo daño y el enemigo está funcionando para la obra del Señor. Puedo comprobarlo con miles de historias y yo sé que ustedes también. Regresemos, hermanos. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Los otros evangelios me dan otros detallitos. Este título fue escrito en 3 idiomas: griego, latín y hebreo. Y además, para que vean la rabia de dónde llegaba esto, el letrero decía Jesús Nazareno. Y cuando decían Nazareno era para decir de una forma despectiva. Y tú sabes que esta gente de los fariseos, los escribas, los sacerdotes, fueron donde Pilato. Y decían, por favor, quita la palabra rey. O sea, déjalo Jesús Nazareno. Quítale la palabra rey de los judíos porque él no es mi rey. Y Pilato le dice, el letrero se queda así porque yo lo puse así. Punto. Pero es para que veas la rabia de donde llega eso. 3 idiomas, pero estaban enardecidos de que decían rey. Porque nunca lo reconocieron. Los ortodoxos de la ley, los sabios, de los que se vestían bonito y decían, diezmen, ofrenden, cumplan las leyes, pero ellos no hacían nada. Sepulcros banqueados. Nunca reconocieron al Señor como Salvador. Jamás. Seguimos. Entonces, crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mateo no me dice si los ladrones confesaron al Señor o no. Los otros evangelios sí. Uno decía, sálvate, sálvanos. Tú no crees que tú no eres el Hijo de Dios. En estos momentos usa tu poder. Vámonos de aquí. Y el otro decía, tú hasta en esta condición sigues hablando así. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabía Biblia? No. ¿Estaba bien crucificado? Sí. ¿Lleno de pecado? Sí. En el último minuto acepta al Señor y está en el paraíso. Y vuelvo y se lo repito, hermanos, porque yo lo dije. Cuando yo esté en su presencia, yo tengo que hablar con varias personas y entre esos voy a hablar con el malhechor y le voy a decir, Señor ex malhechor, ¿cómo usted se llama acá? Es que además la Biblia me decían el malhechor de la cruz. Usted tiene que tener un nombre diferente. Voy a hablar también con Jonás, con Pedro, con Pablo, con todos voy a hablar. Pero esa va a ser la primera conversación con el malhechor arrepentido. Seguimos leyendo. Versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Qué significa eso? ¡Púdrete! Eso es menear la cabeza. El Hijo de Dios. Eso es menear la cabeza. Los que pasaban. ¿Y qué decían? Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cuándo dijo eso? Ese pasaje lo quería dar mi hermano Gabriel, pero le dio COVID y no lo dio.
Cuando Jesús estuvo en el templo, que saca ese poco de cueva de ladrones, Jesús dice, voy a derribar este templo y en 3 días lo reedificaré. Él estaba tirando de su muerte y resurrección. Ustedes se imaginan en estos momentos, hermanos, que el hermano Fabricio le abre la puerta y le dice, ¿cómo está mi hermano querido? Bienvenido. ¿Quiere sentarse en las sillas allá de las cómodas? Sí, $10. No, yo no tengo esa plata. Bueno, la de acá son $5. Tampoco tengo esa placa. Bueno, váyase para otra iglesia. Tengo que dar una ofrenda. Déjeme contarla primero. Esto no es suficiente. Así estaba la casa del Señor. Cueva de ladrones. Corderos, 2 por 1. 2 por 1. 2 por 1. El cordero tuerto, flaco, no era el primogénito ni nada. Y por eso que el Señor dice, ¡hey, sáquense de aquí! ¿Qué pasa, cuevas de ladrones? El celo en mi casa me consume. Respeten, denme la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el Cristo que se predica hoy, hermanos queridos? El que me va a resolver, el que me va a dar trabajo. El Cristo de la prosperidad. El Cristo que si estás muerto resucitas. Y si no resucitas es porque tienes pecados ocultos. Ese es el Cristo que se predica por allí. El materialista. Cero materialismo tiene mi Padre Celestial porque Él es el creador de todo. Si le da la gana, porque Él es soberano, nos destruye a todos y empieza de cero. Pero no lo va a hacer porque tenemos un arco iris, ¿se acuerdan? Y no va a destruir toda la humanidad. Él va a venir, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Amén! Él resucitó, mi amado querido. Yo no tengo un Cristo muerto. Yo no puedo tener una cruz con un Cristo crucificado sin resucitar. Mi Cristo resucitó. Y gracias a Él yo tengo perdón de pecados. Tengo vida eterna. Y mi Dios no es de ahorita, de Semana Santa. Mi Dios es de día a día. Día a día. El templo demoró 46 años en edificarse. Por eso que no le entraba en la cabeza 3 días. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Señor, porque para él son locura. 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Por ahí tú no has escuchado eso. Señor, si tú me haces eso, yo te sigo. Mientras no lo hagas, no te sigo. Pero si lo haces, te sigo. Eso es una actitud mundana por completo. Aquí está plasmada. Confío en Dios. Líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Pastor, ¿cuál es la hora 6ª? 12 del mediodía. ¿Cuál es la hora 9ª? 3 de la tarde. ¿Usted por qué dice eso? La hora primera empezaba a las 6 de la mañana cuando estaba el sol puesto. Primera, 6 de la mañana. Segunda, tercera, 9. Primera, 7, 8, 9. Ahí está. 9 de la mañana, tercera. Sexta, 10, 11, 12. Mediodía. 9ª, 1, 2, 3. Y en la noche no se hablaba de esa forma, se hablaba de 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9. Segunda vigilia de 9 a 12. Tercera vigilia de 12 a 3. Cuarta vigilia de 3 a 6. Y ¡pum! Empezaba nuevamente. Por eso que casualmente hoy tocó el nariz de la cuarta vigilia. De 3 a 6 de la mañana. Jesús caminando en el mar y tú vas a decir, hey, ¿qué pasó? Te desmayas, hermano. Eso que decían que fue un fantasma. Y aquí, al mediodía, estaba ya el Señor crucificado. Pero hay un detalle todavía importante. Los otros evangelios dicen que Él ya estaba siendo azotado desde muy temprano y ya en la hora 9ª, desde las 9 de la mañana, ya Él estaba con el sufrimiento de nosotros. Por eso es que muere temprano, hasta el punto que se sorprende. Oye, pero ¿cómo que se murió si son las 3 de la tarde? Claro, si le estás dando puño desde hace rato, deshidratado. Por eso es que muere temprano.
Sigamos leyendo. Y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y porque el Señor lo desamparó en ese momento, está llevando la cruz, el pecado tuyo y mío. Estaba sucio, llevando toda esa maldad. Y el Señor es tan puro que a su propio hijo, cuando estaba lleno de pecado, lo desampara. Y le dice, no puedo verte porque estás cumpliendo la misión que te mandé y estás llevando la suciedad de este mundo. Porque ellos, aunque quieran, no pueden llegar a mí, sino es a través de ti. Por eso, mi hermano, que cuando tú y yo tenemos acceso a Dios es porque el Señor Jesús está intercediendo por ti y por mí. No nos puede ver. Estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Pero gracias a Jesús podemos verlo. Podemos tener acceso a Él. Por eso que Él dice, ¿por qué me estás desamparando? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Los otros evangelios me dicen que él dice, tengo sed. Y cuando dice tengo sed, le dan la vinagre. Tenía que cumplirse las escrituras. Y dice, pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La canción que cantamos ahorita. Y esta parte, hermano, solamente me la da Mateo. Así que no hay que compararla. Este pedacito que vamos a leer. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que estaban muertos, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que imagínense eso, terremoto, muertos resucitados, caminando por la ciudad en este gran acontecimiento. Y tú sabes que los otros evangelios me dicen que el pueblo, cuando se regresaban a sus casas, se daban golpes de pecho. Me imagino que cuando vieron a Jesús todo desbaratado, muerto, siempre entra la conciencia, ¿no? Fue como que abusaron, ¿ah? Por ahí como a veces en ciertos lugares oramos, perdóname. Y cuando sales en la puerta, vive la vida loca. Y llegas, golpe de pecho. Salve maestro. Pura apariencia. Nada de relación. Sigamos leyendo. El centurión, versículo 54. Y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y quiero decirle algo, hermanos. El centurión que dijo eso reconoció a Jesús como Salvador, porque en los otros evangelios dice, dio gloria a Dios. Así que, hermanos, así como a veces tenemos inicios obligados, también podemos tener finales felices. Toda una vida entregada a Satanás y en el último instante el ladrón le dice, acuérdate de mí. Ese soldado que se burló, posiblemente estuvo en la echada de suerte, posiblemente le dio duro, le pegó, dijo, definitivamente este era hijo de Dios. Y dio gloria a Dios, porque fue una muerte obediente hasta la muerte de cruz. Así que, hermanos, muchos testimonios hoy en día, personas están en un sepelio y en el sepelio muchas personas aceptan a Cristo. Y esa persona de repente dirá, ay, mira que no se enteró cómo él oraba por Pedro y se murió. Tarde o temprano Pedro lo va a ver en el cielo. Así que, hermanos, no importa los inicios o los finales, lo importante es
seguir a Cristo. Sigue a Cristo, hermanos, y no te separes. Y dice la parte final, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Pastor, ¿esa María quién es? Esa es la hermana de María, la madre de Jesús, para que sepan. Habían 3 Marías: Magdalena, madre de Jesús, que aquí no la mencionan, y la hermana de María, que también se llamaba María, mamá de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Y cuáles eran los hijos de Zebedeo, hermanos? Los Boanerges, Juan y Jacobo, el otro pues. Y bueno, pues y también la Biblia me dice que estaba Salomé. Así que ahí tienes el contexto completos. Ok, aquí acabamos entonces la parte de la crucifixión, mis amados queridos. Y viene la resurrección. Gloria al Señor que hay capítulo de resurrección, porque mi Cristo no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Y vámonos al capítulo 28. Dice el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el día de reposo, hermanos? Sábado. ¿Y qué dice ahí? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué día es? Domingo. ¿Dónde resucitó mi Cristo? Domingo. ¿Cuál es el día primero de la semana? Lunes. No, domingo. Búsquenlo en el calendario. ¿Cuál está de primerito? Domingo. Por eso que nos congregamos domingo, dándole un realce a mi Padre Celestial que resucitó el primer día de la semana. Y dice, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Cuál es esa, hermano? La hermana de María, la madre de Jesús. Por eso que dice la otra María. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que la Biblia se compara con la Biblia? Yo no tengo que buscar en Google quién era la otra María. Hermano, ahí está en la Biblia. Léala, léala, no deje caer en tierra las palabras del Señor. Y dice, y al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, resucitó. ¿Y saben qué me encanta de los otros evangelios? Que dice en el libro de Lucas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mi Cristo vive. Vive por los siglos de los siglos. Así que cuando yo tengo un problema, una situación, ¿me vas a decir que si yo oro Él no me escucha? Claro que me escucha. Mi Dios resucitó. Yo puedo morirme, Él no. Pero aún así me da vida eterna en su gracia, en su misericordia, en su perdón, en su amor infinito. Así que, hermano, cuando estás afligido, háblale. Él te va a escuchar y te va a responder en el tiempo correcto. Siempre será así. También los otros evangelios me hablan de que fueron 2 ángeles que estaban. ¿Se contradijo alguien? No. Puede ser que habían 2, pero uno habló. Pero a mí me importa que los ángeles no se contradicen el mensaje. Él resucitó, no está aquí. Y ese es mi Cristo. Y viene una parte, hermanos, que me encanta. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea
y allí me verán. Quiero decir algo también aquí que te dice los otros evangelios. En este lapso de tiempo, mis amados queridos, el ángel le dice a las mujeres, ve y dile a los discípulos y a Pedro que yo resucité. Y a Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro? Le había negado 3 veces. Estaba llorando amargamente porque había hecho algo atroz. Pero él se había arrepentido. Y por eso que las palabras de mi Padre Celestial dice, dile a los discípulos y a Pedro que yo resucité. ¡Wow! Yo soy Pedro. Tú eres Pedro. ¿Cuántas veces no hemos sido Pedro nosotros? Torpes, volátiles, osados. Pero qué linda fe tiene Pedro. Porque cuando dijo, yo quiero caminar, tú eres Señor y yo voy a ti, él fue. Él dijo que tú eres el Rey de Reyes. Estuvo en la transfiguración. Y aparte de eso, mis amados hermanos, cuando las mujeres le dicen a los discípulos, resucitó, todos no creyeron. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que resucitó? ¿Ninguno creyó? También hay otro evento de los 2 discípulos que estaban caminando en Emaús. ¿Se acuerdan? Que Jesús estaba con medio de ellos. Y seguían hablando. Y cuando él al final parte los panes y los bendice, este es Jesús. Y el Señor se desaparece. También le dijeron eso a los discípulos y no creyeron. Pero Pedro salió corriendo a buscar al maestro en la tumba vacía. ¿Y quién por ahí salió corriendo también? Juan, el discípulo amado. Siempre van a haber diferentes tipos de fe. Y Pedro va corriendo y llega. Y Juan se lo pasa. Y si Juan se va hasta abajo, no está. Gozo. Ahí está, hermanos. No importa el inicio o el final. Lo importante es reconocer a Cristo. Eso es lo importante. Y también en este lapsito de tiempo, mientras estaba por acá la gente, había un discípulo que no estaba allí. ¿Cuál? Tomás. ¿Y Tomás qué dice por donde estaba? Resucitó. ¿Cómo que resucitó? Yo tengo que verlo. Y no solamente verlo, hermanos. Tengo que tocarlo. Y no solamente tocarlo. Voy a meter la mano en su costado. Entonces yo voy a saber que resucitó. Y entonces cuando se reúnen, lo primero que dice el Señor, toca. Señor, eres tú. ¿Crees? Porque viste. Bienaventurados los que creen sin ver. ¿Tú y yo vimos al Padre Celestial? No. ¿Hemos creído? Sí. ¿La tumba está vacía? Sí. ¿Tenemos vida eterna? Sí. ¿Viene el Señor pronto? Sí. ¿Resucitó? Sí. Entonces, hermanos, ¿por qué yo tengo que ver y probar al Señor? Hazme esto y te exhibo. Fe. Y en la parte final, este informe que vamos a leer también solamente lo dice Mateo. Y dice, mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todavía las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Vieron que no es cosa de ahorita, eso de toda la vida, la corrupción. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. La cosa nostra. Y hermanos, este versículo es impresionante, yo lo tengo requete subrayado. Y dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta que el día de hoy. Y cuando tú te encuentras un pasaje en la Biblia que dice hasta el día de hoy, tú tienes que situarte ahorita. Y tú le preguntas a un judío, hey, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Ah, no, ese fue un profeta que vino,
pero dice que resucitó, pero hubo un complot y se llevaron al cuerpo los discípulos, los que lo seguían. Y entonces, pero eso es pura mentira. Aquí está, la Biblia me lo dice. Y viene la parte final, mis amados hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunta, ¿tiene alguna potestad Satanás? No. ¿Quién la tiene toda? Cristo. Y hermanos, aquí por favor, a una sola voz, todos vamos a leer el versículo 19. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, ¿cuál es tu gran comisión que tienes que cumplir? Pastor Ricardo, ¿cuál es la gran comisión? Predicad el evangelio, haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un soldado de Jesucristo, una persona que los vientos de doctrina no lo van a mover. No lo va a mover alguien que está aquí y te dicen, te saludaron. No, vete de esa iglesia porque no es amorosa. Ese es un discípulo del Señor. Un verdadero soldado. Por eso que hay que discipular, hay que congregarse, hermanos. No importa el tranquecito que de vez en cuando tengamos, venga gozoso al Señor. Cuando estemos alabando al Señor, alabe al Señor de corazón, no de forma obligatoria, no de forma robótica. El Señor quiere mi vida. Entrégasela en espíritu y en verdad. Porque aún en tu falsedad, aunque te veas cierto, el Señor conoce tu corazón. Así que si lo vas a hacer, hazlo bien. Y si no, ni vengas. Porque al Señor no le interesa que tú vengas aquí obligado. Y si tú lo haces con alevosía, no te escucha. Aunque alrededor piense que te está escuchando. Hazlo de corazón. Porque el Señor conoce mi intimidad. Examíname, Señor. Y ve si hay en mí perversidad. Conoce mi corazón. Haz lo que tengas que hacer para quebrarme. ¿Y dónde está nuestra autoridad, mis amados hermanos? Aquí. Y dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todos juntos, hermanos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mi Señor resucitó, mi amado querido. Estamos en Semana Santa. Amén. Pero resucitó. Y hoy, y mañana, y por los siglos de los siglos, mi Padre Celestial me ama, me cuida, me protege. Siempre estará conmigo, mis amados queridos. Así que comportémonos como tiene que ser. Vamos a orar, póngase de pie. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias de todo corazón, Padre, porque estamos celebrando la Semana Santa, Señor. Definitivamente desde tu arresto, Padre, hemos visto ese carácter que tú quieres en nosotros. Ser obedientes, Señor, a pesar de las circunstancias que nos rodean, Señor. Porque sabemos que al final siempre va a haber frutos, Señor. Porque separados de ti nada podemos hacer, Padre mío. Gracias, Padre, por la vida eterna, por la salvación, el perdón de pecados. Porque cada vez que me equivoco, yo vengo a ti arrepentido de corazón. Tú me abrazas y me dices: hijo mío, sigue adelante porque yo te amo. Tienes vida eterna y siempre estaré a tu lado, Señor mío. Por favor, Padre, esa mundanidad, esa carne que tengo, Señor, que la tengamos chica, Señor. Porque hay muchas cosas que nos pueden hacer perder las perspectivas, Señor mío. Y mi mirada tiene que estar puesta en ti. Porque cuando Pedro caminó y dijo: yo quiero ir, caminó sobre las aguas, Señor. Pero cuando se enfocó en los vientos, en las tormentas, en las olas, empezó a hundirse, Señor. Yo no me quiero hundir. Hoy te recordamos en esta fecha que tú viniste a morir por mí y que resucitaste, Señor. Por favor, Padre, que esto no sea en las Semanas Santas darte gloria y honra, que sea un segundo a segundo. Te amo, Padre mío,
Y mientras esté en esta tierra, Señor, quiero hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor mío. Te amo, Padre mío. Y gracias por todos los que han podido llegar, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Que si alguien no ha aceptado al Señor, que sea hoy el día que acepten al Señor. Y si todos hemos confesado a Jesucristo como Salvador, entonces ayúdanos a caminar por el camino correcto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.